¿Está grabando? Pero, Sí. Pero compadre, ya. Entonces, ¿en qué quedamos? Bueno, ya, perfecto. quedamos en que se instaló el Express, Ya, el comando Express-H, y después luego en la página dice Express-U igual pub, y la... ¿no? sí. Sí, estaba bien. Entonces, habíamos instalado el framework. En este caso, habíamos instalado Express Framework. El Express. Ya. Tú, más o menos, ¿cacháis para qué el Express? O sea, o qué te vaya a El ahorrar, Express, ¿sí? Porque, no, lo cacho ¿por qué lo por qué añadió... Ya, mira. Porque, por ejemplo, si en el caso de que tú tendrías que construir desde cero ¿cachai? Como se podría decir, la aplicación, al fin y al cabo tendrías que escribir muchas líneas de código para generar, no sé, pues, una conexión o generar, por ejemplo, habilitaciones de API, para que, no sé, pues, otros servicios después se conecten a tu servicio. Como ese tipo de cosas, tendrías que como escribir muchas líneas de código. Entonces, para ahorrarte esa paja, al final lo que hace Express es que te simplifica, te dice, compadre, nosotros te entregamos todo listo, usted implemente y usted después va leyendo nuestra documentación. Y ahí usted va viendo cómo se la arregla. ¿Cachai? Mm, Entonces, o esto, sea, como que te dejan listas las conexiones ellos, una cuestión así. sí, pues, exacto. Entonces, después tú ocupáis el línea de códigos de ellos nomás y vais haciendo la implementación mucho más rápido. Mm, ¿Cachai? ya. Tú ya instalaste y tenías que haber instalado un Express Generator, que al fin y al cabo era como el línea de comando. Entonces, ¿qué tenía el problema? Me acuerdo que tú ejecutabas el comando Express y no se te ejecutaba porque tu sistema Windows tenía una policy que te bloqueaba cualquier ejecución de cualquier comando a nivel de PowerShell. Entonces, te acuerdas que desactivamos esa policy y ahí recién pudiste ejecutar el comando. Sí. Entonces, ahora lo que viene a hacer ahora es que necesitas crear como tu proyecto, ¿cachai? Porque el proyecto, ¿qué te va a crear? Te va a crear un package.json, te va a generar una carpeta pública, te va a generar los routers, como los routers son como al fin y al cabo ruteadores de rutas que después más adelante las vais a utilizar, te va a generar una carpeta de hoja estilo y te va a generar las vistas, que al fin y al cabo las vistas van a ser como las distintas páginas que va a tener tu aplicación. ¿Cachai? Ya. Entonces te va a generar como un árbol de directorios que va a ser como tu estructura base de tu aplicación. En Pero simple. eso va a ser sobre lo que ya creamos, porque te acordás que habíamos ejecutado un comando Sí, que pero, creó este. sí, pero ese comando lo que hizo, mira, dale clic. El Node Module lo que te va a hacer es que te va a instalar todos los módulos a nivel de Node. ¿Cachai? Entonces, tú al fin y al cabo, de toda esa cantidad de módulos, tú vas a estar ocupando el Express nomás, hasta el momento. Pero el día de mañana quizá vaya a necesitar el módulo de back. A lo mejor después vaya a necesitar un módulo, no sé, pues Zen, que imagino que a lo mejor enviar correo. Quizás ahora obviamente no lo vaya a ocupar, pero en el caso de que hipotéticamente lo necesite ocupar, ¿cachai? ¿Qué más tenía ahí que pueda entender así? Un proxy, un par de negociadores, etcétera. Caleta web que al fin y al cabo quizás va a necesitar, pero todavía no lo sabe. Entonces, eso es lo que te instala el Node como completo. Entonces, ahora lo que tenéis que armar Ya, el director, la estructura de directorio, ¿cachai? Que es el comando que dice view, pub y tu aplicación, ¿cachai? ya. Con el nombre de mi aplicación. Con el nombre de tu aplicación. Aquí. Y le pongo, yo le había puesto la carpeta ejemplo, lo pongo así, ¿no? Eh, es que dentro de ejemplo que vaya a tener que crear tu, no sé, pues, ¿cómo se va a llamar tu aplicación? CrudDB, ¿cómo la voy a poner? Sí, crud, Crud, crud usuario. Crud usuario. Eso. Crud usuario. Ah, ya. Y ahí me dice que Ya. Ahora, por ejemplo, si pone ahí, a ver, comando B o control B, control B. ¿m?
A ver, control V, o al V, alterar V, o Windows V, V largo. Te pegaste, weón. Windows V. No sé qué hace eso. No me suena. No, Ahí sí. no, no, puta, es que Windows es distinto. Pero al fin y al cabo, mira, en tu visual pones donde te parece como arriba de la lupa. Acá. Arriba de la lupa ahí, dale, dale clic, open folder, búscate el folder que estés trabajando. Ah, me creo. Ese me creo. Ya, dale seleccionar carpeta. No, no, no selecciona esa, selecciona el ejemplo. Ah, ya. Ejemplo, seleccionar carpeta. Sí. ¿Y este yes? A ver, ponele el trust de autor or all files es ya, eso, yes, ya. Ahora de nuevo abrete la terminal para que tengáis la terminal abajo. Debería posicionarte en el mismo directorio. Ya. Entonces ya, ahí tenéis ya tu folder base. ¿Cachai? Entonces ahí, obviamente para poder ejecutar tu aplicativo, tendréis que hacer como un node app.js. A ver, ábrete el app.js para ver qué tiene. Clic nomás. Ya. Igual tiene un par de códigos. Sí. ¿Cachai? Tiene un par de ruteadores, que se tenga una vista. A ver, ejecútalo para cachar qué te muestra. No app.js. ¿Qué dice? Módulo form. Módulo not found. ¿Por qué no lo encontré? Debe faltarle que tire el npm install. A ver, tírale el NPM. Que me borró la A cuestión, ver, ¿qué pero te dice? Espérate. Pero te dice que hay un módulo. ¿Importa algo eso? Sube un poquito el error. ¿cómo? Ahí dice loader, mucho error. Dice que no puede encontrar el módulo cookie parser. Cópiame ese error y pégamelo aquí en el chat. Dice que no puede encontrar el módulo cookie parser. Entonces fíjate que en tu código, en la línea 4, está tratando de importar ese archivo. ¿Verdad? Claro, a ver, dice un compadre, dice, claro, tuve el mismo problema, puse el npm install, como tú dijiste. Y por otro lado, como él npm, dice, puse npm install cookie parser. npm install. Ahí pasó el cookie, algo hizo. Ya. A ver, dale. Tiro de nuevo el node Sí. app.js. Punto .js. Ahora sí lo levantó.
Chan, 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 chan. Que cuando lo ejecutaste no vi que te había levantado algún servidor. No, Fíjate. ¿verdad? Entonces veamos qué rayos hace eso. A ver, ¿qué te hace? Te genera una vista. Y más bajito, más abajo de la línea 23. A ver, achica un poco la terminal. Eso. Tampoco tiene un mensaje. Ya, en teoría. Ya. Dale. Ahora. Fal- ¿Falta este o no? Mira, No, ese dice que es de macro Linux, no. Windows. ¿Falta ese? O el de abajo. El de PowerShell. Este. Sí. A ver, ejecútate eso. Espérate, sin el Pero PS. Sí, del le PS, cambio ese. del signo peso para adelante. Y el Mayap cámbialo por tu. No, pues copialo entero. No está ahí. Sí, está ahí. Y aquí cambio. Mayap por root-usuario. Con mayúscula igual, ¿o no? No, minúscula. Como tu folder. O lo creaste con mayúscula. Lo creaste el. Yo creo que lo No, creo creaste que con está con, minúscula. no está con minúscula. Ahí. Dale. Ese era como el último que había que hacer, parece, para el Express. ¿Qué? Y ahí se quedó. Ahí se quedó. Se quedó pegado. Pero ese ya no queremos olvidar el daño. ¿Qué tenía la carpeta public? Y la carpeta view. La carpeta views. Router. A ver, veamos qué es lo que. La bin tiene un www, la public tiene images, Ya. JavaScript, Stylus. style, y el style tiene el styles SCS. Ya. El view. El routes tiene el index y el user. Ya. Y el view tiene error, index y la yo. Ya. Y el www. Ahí arriba en el bin. Ah, ahí te lanza el server. Pues. Puerto 3000. A ver, métete al localhost 3000. ¿Lo meto? ¿Sí? Ahora tiro express welcome. Ya. Y ese Express, Welcome to Express, ¿a dónde está? Debería estar en una Bueno, vista.
A ver, vista index. Vista. Abajo, views. Ese es vista, views. Dice error, index, layout. Aquí. ¿Y en cuál? En este, el index. Sí. Así es, dice. Welcome to título. Y titles, ¿dónde lo sacan? A ver, vete el router index. El router index. Ahí está el título. Le pasa como parámetro. ¿Cachai? Mira, déjate el index.puc al lado del index.js. Arrástralo y déjalo al lado, no al lado, para que se vean como las dos vistas. Ay. Cierra eso. Ahí, Ahí. eso, ¿cachai? Ya. Entonces, fíjate, ahí te muestro el request, el get abajo. Achica la terminal, deja la terminal más abajo. Ahora. ¿Ya? Ya. Claro, pues. Y ahí lo que te hace es cuando tú entras al slash, que vendría siendo al barra, te direcciona automáticamente, te hace un render de la página index y le pasa como parámetro el título. Y en el index.puc es como tu template, lo que hace es que te genera un contenido, te genera un título, que es un H1, que es HTML, y un párrafo donde dice welcome a la variable. Ahí, por ejemplo, si welcome le ponéis bienvenido a y lo guardas, ¿te debería cambiar? Lo va a cambiar allá. Sí, guárdalo, comando S, control S, Y lo cambia al tiro allá. debería. Sí. Sí. Y el express lo tira como variable. Entonces, si a la variable le cambié el valor, como bienvenido a demo o no sé, group, Acá. sí, donde dice título es express, ese. Veo. Lo guardas. Lo pesco. A ver, guárdalo, vuelve a recargar. Bienvenido a Express. Instálate un plugin en tu Chrome que se llama Clear Cache. En tu Chrome, instálate ¿Y un aquí dónde instalé? administrador de extensiones Clear Cache. Aquí. Clear, te lo escribo. Claro. Se llama Clear Clear. Cache. Hay modo desarrollador. ¿Qué te sale? De ahí en la hamburguesa de extensiones. Abrir Chrome Score, abajo. Abrir Chrome. Ahí mismo, la hamburguesa. Chrome Store. Clear Cache. Es el primero. Añadir al Chrome. Ya, ahí quedó. ¿Listo? Sí. Ahí ponele el app cache, cache storage, las cookies no. Eso no. A ver, espérate, sube un poquito. ¿Qué te dice automático? Reload active tab after clearing data. Es el primero. Dale check. Eso, ya. Listo.
No, nada más. Entonces vuelve a la página que estamos trabajando. ya. Ya. Ahora, al lado de tu cara, te sale. No, a ver. Ahí. Y ponele Ahí está. el taquito, o sea, el pincho. Ponele el pincho. Eso. Ahora dale clic. Le doy clic aquí. Sí. Y ahora refrescar. Ya. Entonces no es caché. A veces las páginas no te muestran el dato porque a veces es caché. Entonces, esa extensión la apretáis, te va a borrar el caché y ahí podéis. Ah, ya. ¿Me cachaste? Sí, de repente necesito esa cuestión. Bueno, es súper útil, es súper útil. Sí, está bueno. De repente cuando hago pruebas con los WebLogic, tenía que abrir una ventana incógnita porque quedaba con caché anterior, entonces me daba ese cacho. No cachaba que tenía esa función. Oye, ¿aquí qué está haciendo esta cuestión? ¿Esto qué hace? Esos get son los que cada vez que tú refrescas la página, te está trayendo esos son los requests al fin y al cabo a tu servidor web, ¿cachai? Tu browser cuando se conecta al localhost 3000 está conectándose al servicio que estás tú levantando por línea de comando. O sea, cuando yo tiré este comando con el crew y el npm start, lo inicié entonces. Por eso que no Exacto. hacía nada, porque lo había iniciado nomás. Estaba ahí Es, esperando que hiciera algo. Está esperando o escuchando. El servicio lo que hace es que escucha una petición o algo. Y en base a eso responde. Ah, ¿Cachai? Entonces tú lo que estás haciendo, levantando un servicio, o sea, el Express lo que te hace es que te levanta un servicio. Y dentro de ese servicio te publica un web server, un web service, un servicio web. Que puede ser una página web, puede ser una API, puede ser cualquier web que queráis publicar. ¿Cachai? ya. Entonces, eh, a ver, le cambiamos la palabra index, render. A ver, ¿qué más? En www, ¿qué hay? A ver, ya, quiero PVP, quiero el debug, te genera el puerto, crea el server, escucha el puerto, tiene dos funciones de listen y de error, hay una función de normaliza los puertos, si el puerto es mayor a cero, retorna el puerto, tiene una función para gestionar el error, verifica distintos tipos de errores con un switch. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya. Puta, y no hay. Tiene el index. Este, Tiene el app.js. ¿Qué hay? No creo que tengáis que volver a recargar el servicio para que te cambie el cambio de la variable que cambiamos. ah, Como matarlo, voy control C, sí, y lo volver a tiro de nuevo. ejecutar, sí, creo. Sí, eso era. Mira, weón, qué paja. Sé que. Qué raro porque el bienvenido lo cambió corriendo, Sí, pero la variable, pero ¿cachaste que? la variable no. Interesante, interesante. Y qué horrible. Claro. Entonces, ya está, probamos el servicio, probamos de que cambiamos ciertos parámetros, teníamos que volver a ejecutar el servicio para que pueda tomar los cambios, hicimos cambio en tiempo real. Cuando tienes que cambiar el valor de una variable, tenés que refrescarlo. De lo contrario, voy a hacerlo tal cual.
Ya, pues, entonces, ya tenéis la primera base, que es el web server. Entonces ahora, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Te quieres conectar a la base de datos? Claro. Ya, la base de datos está arriba. Yo tengo, si una base de datos aquí. Esta se llama mi base de datos. Y tengo una tabla creada y un campo. Ya, perfecto. Entonces, ¿cuál es tu objetivo? Hacer un select de esa tabla. Sí. Ya. Entonces, ahora, ¿cómo rayos nos conectamos desde Express hacia una base de datos MySQL localmente? MySQL Connection. Y acá tiene una documentación que dice Database Integration. Entonces, esta web de Express se conecta prácticamente a todas las bases de datos. Cassandra, Copybase, Level, MySQL, Elasticsearch, Postgres, Oracle. La web se conecta a casi todas las bases de datos. Y acá, entonces me dice NTM PG Promise, PG. A ver, esto es Postgres, MySQL, no sé. ¿Qué motor es? MySQL. MySQL, está la de Postgres. Entonces dice npm install MySQL y te hace un select todo roñoso. Entonces te conectas al host, el usuario y password y te hace un query y te muestra el resultado del select que ejecuta. Luego termina la conexión. ¿Se entienden? ¿La estás viendo? ¿Estás viendo el ejemplo? Lo estoy viendo. Entonces, de tu base de datos, ¿te sabes tu usuario y la password? Sí, espérame. ¿Te sabes el nombre de la base de datos a la cual te quieres conectar? Sí. Entonces necesitas saber, el host ya es localhost porque es una base de datos local. El usuario, la password y el nombre de la base de datos. Aquí lo tengo. Pero lo saco en el. Entonces eso por lo general siempre déjalo como una nota aparte para tenerlo. Sí, lo tengo aquí anotado. Y ya. Es Entonces, con usuario root. sí. Entonces, en alguna parte de tu aplicación vas a tener que conectarte a la base de datos. Entonces, ¿dónde generamos esa conexión? Yo creo que veamos en el index, trabajemos en el index, después vamos trabajando con las vistas, vamos cambiando eso. Ya, el package lock es un control de los paquetes que tú vas instalando dentro de tu desarrollo. Porque al fin y al cabo, cada vez que tú vas desarrollando, vas utilizando distintos paquetes. Esos paquetes tienen ciertas versiones. Entonces el package lock lo que te hace es que te hace un candado a la versión que tú estás trabajando. Porque cada vez que hagas un npm install, te va a actualizar a la versión más reciente de ese paquete. Piensa que estos paquetes están los desarrolladores constantemente actualizando, cambiando cuestiones, parchando, ¿cachai? Entonces, para que cada vez que te ejecutes no tengas problemas, te hace como un pequeño candado de las versiones de paquete. Mira, fíjate el package JSON que tenés. ¿En cuál? En el archivo package JSON que tenés. Package JSON. Este. Sí, pues, fíjate. Tu aplicación, imagínate, no tenemos nada escrito y ya utiliza toda esa cantidad de librerías base para poder levantar o funcionar. ¿Cachai? Son caletas. Y por ejemplo es como lo que NPM funciona. Son caletas. Caleta. Chao. Y aquí, por ejemplo, en ese que me mandaste tú,
dice que hay que instalar un MySQL. Sí, pues hay que hacer un EPM install MySQL. Y eso es para cualquier base de datos. Hagámoslo, pues. ¿Lo tiro entonces? Sí, Ya. tírale un npm install MySQL. Cuando yo ejecuto estos comandos, ¿quedan en mi proyecto o quedan en mi compu? Queda en tu compu. Deberían quedar como en el historial de la shell. Por ejemplo, en Linux tú pones history y te muestra la historia. No sé en Windows si pones history. History Y. ¿Viste? Está quedando Sí. un historial de comandos. Y ahí sé que lo ejecuto. Ya. Y aquí debería haberme generado algún tipo De package de tipo MySQL. Sí, control F, MySQL debería aparecer en tu package.json. Esto se actualiza. Actualiza. No, es el package log. Métele al package.json. Fíjate. CRUD está en la versión 0.0.1. Es un proyecto de tipo privado. El script que inicializa la aplicación es un node.bin.ww. Y las dependencias actuales que ocupan son Cookie Parser, que es el que instalamos al principio, Debug, Express, HTML Error, Morgan, MySQL y Pack. Esas son las librerías base que utiliza tu aplicación. Entonces, ahora, Este ejemplo, ¿qué ejemplo? este ejemplo que sale aquí dice MySQL requiere MySQL, conexión, Sí, genera crea la una. conexión, sale el host, el usuario y la password. Mira, copia ese ejemplo y peguémoslo en el index.js. ¿Con todo ese ejemplo? Hasta el connection end. O sea, Ya. Y lo copiamos en el busquemos en el index.js. index.js aquí. A ver, espérate. No, calma. A ver, la carpeta www. Más arriba. En app.js. Y si pones a tu aplicativo /users, pero creo que vas a tener que levantar el servicio para levantar la aplicación. Vuelve a levantar el servicio. Si le cambio el nombre, No, mira, fíjate la línea 22 y 23. ya. Hay dos routeadores. Entonces lo que hace es como que te rutea. Cuando la persona entra al raíz de la página, lo va a direccionar al index router. Y el index router más arriba en la línea 7, mira, seleccionalo, dale doble clic ahí. Arriba en la línea 7 apunta al router.index. Y fíjate que en la línea 23, el /user utiliza un router de tipo user router y está declarado en la línea 8 y apunta al router user. Entonces yo te decía, si levantas ese servicio nuevamente y en vez de irte al raíz pones /user, veamos qué te muestra. Oh, ya.
¿Pero por qué me desconectó ahora? Fíjate, dice, el puerto ya está usado. Creo que ahí en la shell tienes otra JavaScript corriendo. Vete al lado derecho, dice Java, JavaScript, PowerShell. Ah, verdad. Este debería matarlo. Sí. Y arriba dice PowerShell. No, pues, ahí está corriendo el servicio. No lo mates, no lo mates. ¿Ya? Divide la pantalla. Divide ahí la pantalla. Donde mismo te muestra, divide la pantalla. Ahí. Ya. ¿Ya? Ábrete el servicio en tu browser. Ya. Y pones slash users. ¿Así o lo saco todo? No, sí, slash users. Ahí. Respond winner resource. ¿Y eso de dónde lo está obteniendo? Entré a este. Users. Sí. Y en router hay un user JS. A ver, veamos el user JS. Ahí está. Mm, Respond with a resource. mm. Espérate. Entonces, eso devuelve la respuesta. Ya. Entonces, bien, habíamos visto el de MySQL. Database Integration. Y importamos. Entonces, entre la línea 3 y 4, genera desde el var MySQL y la connection. Y el connection connect. ¿Ya? Pégalo ¿Y ahí. aquí podemos tú decir? Sí, pega esto. Ese, Exacto, ¿o no? sí. Sí, ese Ya. mismo. Y bueno, reemplaza los valores. Reemplazo. Sí. Tengo. Se llama MyBD. Eso. Ya. Y el select, reemplázalo por el select que tenías en tu MySQL. Mm. No está el usuario. Y ahí, the solution is, pone el usuario es. De ahí donde dice solution, Lo grabé no, y lo veo. dice route, no, espérate, porque fíjate que es el route tiene un valor, tiene un 0. Y después dice punto solution. Entonces, el row es un arreglo. Y estáis diciendo que la posición 0 tiene el valor solution. Entonces, row debería tener el row 0 según tu select. Fíjate tu select. Ándate a MySQL. El valor 0 debería ser el ID user. El nombre debería ser el row 1. Entonces, ponele row 1 punto nombre. ¿Se entiende? Row. Sí, la posición 1. Sí. Y
como en este caso el nombre de la tabla, nombre. Hombre, A ver, guarda y vuelve a levantar el servicio. No tienes que volver a. no lo he bajado. No, bájalo, control C, Lo... Ya. bájalo, sí, y vuelve a subir. Dale. Oh, ¿qué pasó? Hizo algo. Tiró un mensaje el MySQL. Mm. Dice, el cliente no soporta autenticación protocolo. Request by server. Considere actualizar MySQL client. Mm. Mm. Y yo le tiré el npm install y no tiene nada más. Sigo. A ver, copia el error. Para que busquemos. Esto es así. Es como los pylons. Va chocando, 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 chocando. Entonces, a ver, ¿por qué no sale este mensaje? ¿Será por la versión de MySQL? Mira esto. ¿Cómo lo tengo acá? A ver, Hay hay varios, tenéis dos opciones, dice. La primera es hacer un alter user, o sea, en este caso vas a cambiar el tipo password de la base de datos, del usuario, en este caso el usuario root, y la otra alternativa es utilizar MySQL 2, y eso lo tendrías que instalar con el npm install MySQL 2. Eh, ¿Cuál decís? ¿Cuál creéis? O sea, ¿con cuál usaríais? No sé qué sería mejor. Si ese alter user, ¿qué hace? Lo que te va a hacer es que te va a cambiar el tipo de password y te va a dejar la password de tipo MySQL MySQL nativa password, como te va a dejar como de tipo password nativa, como que le cambia el tipo de la base de datos para que sea compatible, ¿cachai? Y el otro, Y el otro es que vas a utilizar, en vez de utilizar la librería MySQL, dice instálate MySQL 2 y hace referencia a MySQL 2. Probemos esa. Entonces, el npmi MySQL 2. Exacto. Y ahí tengo que. Bueno, aquí no se levantó. No. En cualquiera de las dos terminales lo podéis ejecutar. La idea es como que la otra la ocupéis cuando la otra tengáis corriendo el servicio. Pero si botaste el servicio, ejecútala ahí. Y ahí instaló el MySQL 2. Ya. Y ahora en tu fuente, en la línea 3, dice require MySQL. Le ponemos MySQL 2. Ya. Y ahora levanta tu servicio. Y vemos qué pasa. Ya. Te dice
llega al punto de que no puede leer punto nombre. Y si le sacas el punto Bien. nombre y dejas solamente row 1, así, vuelvo a ejecutar. Ah, te dice que no está definido. Rows. Eso es indefinido. Y si le pones 0, row 0. No, piensa que, fíjate que ahí tienes la línea 16 un console log. Por lo tanto, el resultado ni siquiera los vas a presentar en la web. Ya Para entiendo. presentarlo en la web tendrías que pasarlo a la línea 23 donde dice res.send. Ya. ¿Cachai? Entonces todavía, Acá. exacto. Entonces, recién lo que estamos haciendo es probando la conexión y estamos viendo el resultado por consola. Es como, Ya. es como lo básico. Ya después tenéis que ver cómo ese resultado presentarlo en la web. Y ahí tenéis que utilizar los famosos ruteadores que están ahí, que utiliza, y las vistas, por fin y al cabo. Las vistas te van a permitir separar como los contenidos. Por ejemplo, si tú hicieras un CRUD, yo generaría distintas vistas. Por ejemplo, una vista para leer datos, una vista para crear datos, una vista para actualizar datos y una vista para eliminar datos. Entonces ahí tendrías 4 vistas. ¿Cachai? En una aplicación, no sé, pues piensa en una aplicación web. Una vista para el usuario, una vista para el carrito. Por ejemplo, es un carrito compra. Una vista para el carrito compra, una vista para el perfil del usuario, una vista para el home, una vista para, no sé, para la oferta, una vista para cuando la persona va a pagar, va a pasar por caja. ¿Cachai? Ahí tendréis como 5 vistas que tendrías que construir. Y esas vistas son, digamos, Página. las páginas cuando va dando clic. Exacto. Ya. ¿Cachai? Es Ya, que entonces no eso lo viene, leí yo. eso viene de un paradigma anteriormente que se llama modelo vista controlador, MVC. Y de ahí viene esa práctica de separar como lógicamente en vistas. Ya. Y es como buena práctica porque te mantiene abstracto el código, porque si no, imagínate, piensa que tendrías en una página entera tendrías que construir todo y sería como un poquito, ya después cuando tenéis mucha línea de código te perdí. Ya Claro. te cuesta mucho, a menos que te sepas el código de memoria, ya saber dónde están las piezas. Pero piensa que en un proyecto pueden trabajar varios developers y obviamente cada developer va a estar, por ejemplo, tú vas a estar trabajando en user, otro developer va a estar trabajando en la página principal, otro en la parte, ¿cachai? Y así. Entonces eso te sirve para ir como repartiendo la pega. Claro. O si no estarían pisándose ahí todo el rato lo que estuvieran haciendo. Exacto. Entonces, a ver, ponelo en row 0. Row 0. 0 y ponele. Y ahora vota el servicio y vuelve a levantarlo. Cada cambio voy a tener que hacer eso, votar el servicio y volver a levantar. Oh, ahí está. Ah, buena. Entonces, el row 0 punto Observo punto. nombre. No lo pescó así, pues. A ver. Ah, sí, lo pescó. Ah, no, antes habíamos puesto row 1. Exacto. Habían puesto Ah, row. es que hay tengo un puro usuario, pues. Ah, buena. Exacto. Entonces, el valor 0 es el valor de la fila. Y punto nombre y punto algo es el valor de la columna de la base. Entonces, para listarlos todos,
vas a tener que hacerle un for al rows y a través de ese for vaya a poder recorrer todos los valores de los usuarios, ¿cachai? Cuando eventualmente se vaya llenando, Exacto. porque van a haber más usuarios que se creen. Mira, créate unos 2 usuarios más en la base, Así, manual nomás. manualmente. Para que veamos ahí, ponen ahí 2, Leo, password, 1, 2, 3, 4, correo leo@gmail.com. Leo. Y ahora un 3. Ya. Y guardar el. No, esta cuestión que ha guardado el tiro, parece. A ver, vuelve a ejecutar el cel. Oh, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuál lo he guardado aquí entonces? Import. A ver, aguarda uno. 2. Mira, abajo dice apply. Apply, al lado derecho. Ahí está el insert. Ahora vuelve a ejecutar el cel. Ahí está. Ahí sí. Bueno, Ya. y ahí está. Y fíjate el message que tiene la salida de las acciones que ejecutaste. Fíjate, row 1, row 2, row 3. Entonces Sí. tenéis 3 rows. Ya, perfecto. Ujú. Entonces, vámonos al código y vuelve a ejecutar. Bueno, ahí te dice admin 0. Si lo volvemos a ejecutar, siempre te va a decir que el admin es 0 porque estamos mostrando el row 0. Claro, Entonces, que es ahora, el primero. exacto. Entonces, ahora tú dices, pucha, me gustaría mostrar todos los usuarios que tengo en la base de datos. ¿O no? Claro. Entonces, yo lo que haría que el usuario es, a ver, primero pone, en vez de row 0, sácale el 0 y déjalo sin llave. Sale rows.nombre. Y ya ves. Sin llave. Ahí, cara de palo. Estoy probando. Primer vicio. Sí, Sí. estoy probando. Vaya. No, no lo pesco. Entonces hay que recorrerlo. Entonces, ¿cómo lo recorrerías? Desde la posición 0 hasta la posición 3. Ya, pero tú sabes la posición 3, pero en el caso de que no supieras la posición, Hasta que no tenga nada. hay una función que te dice el largo del arreglo rows. Piensa que el rows es un arreglo. Tú sabes los distintos tipos de datos que tú manejas. Tienes string, tienes los booleanos, están los arreglos, tenéis diccionarios. Hay distintos tipos de datos que al fin y al cabo o variables que puedes almacenar datos y manipular los datos de manera distinta. En este caso, la variable query lo que hace es que el select te lo almacena dentro de un dato, o sea, dentro de una variable de tipo arreglo, que se llama rows. O en ese caso, tú después arriba en error, campus le podéis poner, no sé, pero en rows. Ese row, ese valor, necesitamos recorrerlo. Entonces, en JavaScript
JavaScript for array loop. Pero necesitamos saber el largo de ese arreglo. Entonces, ¿cómo lo sabemos? Hay un parámetro que le pasamos .len, que es como punto largo. Entonces, lo podríamos hacer a través de un for. Entonces, ¿Y qué haría dentro de la misma conexión? sí, podríamos poner, sí. Entonces, la línea 15, pégate el for que te mandé. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el for? Léemelo. Dice que la i va a ser igual a 0. Ya. Te pegaste. Oh, Y va a ser que len. te pegaste, no te escuché. Repite. Dice que el i va a ser igual a 0. ¿Ya? Y después dice que el i, que va a seguir haciéndolo mientras el i sea menor que el car len. ¿Ya? Y al i le va a sumar 1. Ya. Entonces va a seguir haciéndolo hasta que sea menor. Claro, hasta que el i sea menor que el car len. Exacto. Entonces, cars tendríamos que reemplazarlo por... El rows. Ya, muy bien. Vamos, reemplacémoslo. El rows. Ya. Y la línea 16, coméntala. Déjala comentada. Ya. No, con dos slash. Ya. Y la console log, déjala dentro de la línea 16, abajo la 16. Ya. Tabúlala, siempre mantén ordenado el código para que sea legible. Otro tabulador, otro más. Ahí. Y el de arriba también, tabúlalo. Otro más, otro ahí. Siempre manténlo como... Acostúmbrate a escribir código ordenado. Es una baja, pero eso te va a servir para que sean bien a la hora después de... Piensa que imagínate, puede pasar el tiempo y después vaya a tener que leer el código. Y cuando lo veis desordenado, bueno, te va a costar caleta entender. En cambio, cuando lo veis ordenadito, vaya a cachar el tiro, ya esta voy a hacer esto, ya listo, pa. ¿Cachai? Y routes, ahora tienes que ponerle dentro de las llaves qué valor. El i. Bien. Ya. Y al final del console log ponele puntico. En la línea 17, puntico. Aquí. Sí. Ya, échalo a correr. Ahí está. Bueno. Buena web. Ya, ahora presentémoslo en la web. ¿Cómo lo presentamos en la web? Me dijiste que era en el de acá, en el res. Exacto. Entonces, ¿cómo lo presentamos ahí? Entonces, a mí se me ocurre la estructura que definimos en la línea 13 a la 20, ese fragmento código de la línea 13 a la 20, lo introduciría en la línea 26. Entonces, eso de arriba yo lo comentaría. Para que no se ejecute. Exacto. Lo comentaría. El connection end lo pondría al final, porque quiero que la conexión la finalice cuando termine la aplicación o termine esa página. Entonces el 23 lo dejaría al último, abajito ahí en la 31. Ahí, exacto.
Y la connection connect la dejaría tal cual ahí. Muy bien. Y esa línea, de la 13 a la 20, la introduciría abajo de la 27. Exacto. Exacto. Y dentro, a ver, comenta la 27. Ok, ya. Sí. Y el console log, coméntalo. O no, no, déjalo para que quede como porque eso lo va a imprimir en la consola. Ya. Y abajo de la línea 32, escríbete un res.zen. O cópialo el de arriba, sí. Cópialo. Ahí, Aquí. sí. Ahora, ahí, el respawn with exacto, pues lo mismo. El mismo console log lo pongo en exacto. Tal cual. Ya. El último slash. Sí. Ahí, échalo a correr. ¿Qué pasa? Ya, fíjate que no lo mostró. No. Ah, ¿qué pasó? Eso no. ¿Por qué? Es que este era el user, el otro lo tenía con el 3000 no. Ese no Ah, lo estaba ya. usando. Dale. Entonces estoy Pero utilizando el ya user. el users. La vista. Aquí dio Estoy utilizando la vista user. la vista user. Exacto. Y fíjate, dice el error, Calo, a that commando when the connection is in closest state. Algo pasó cuando la conexión se cerró. La verdad es que movimos el connection net, lo movimos. Entonces volvamos al código. Entonces, dentro de la línea 27, yo la dejaría abajo del connection query, el connection end lo dejaría abajo del connection query. No, Abajo. abajo en el sentido, la línea 36, o sea, después que se ejecuta el connection query. Después de que abre y cierra, aquí. Exacto, ahí bajo. Dentro del paréntesis. No, fuera el paréntesis. No. Fuera del paréntesis. Sí, abajo, eso, ahí. Y arriba de la línea 27 pondría el connection start, que está más arriba. Ese. O sea, el connection connect. Ese. Y lo dejaría en la línea 27. Abajo ahí. Exacto. No, está bien al mismo nivel. Están los tres al mismo nivel. Dale, échalo a correr. No hace nada. ¿Qué pasó? A ver, refresca el caché. Ah, Ah, tiró una red. tiró un error. Mm. Express deprecated. Tiró el primero. El usuario es admin. Sí. Y después dice Express deprecated. Mm. Después el usuario es. Error. Inválido. O sea,
lo que le estamos pasando al HTTP es inválido, dice. Veamos el PUG. Ah, no, no hay PUG para el view. En este caso para el router. A ver, layout, está layout y index. Sí. Invalid status code. A ver, veamos el código del user. Baja la consola. El código del user. Ahí. Sí. Ciérrate el index PUG para emplear. Eso no lo necesitaremos. Déjalo ahí tal cual. Ya, entonces, a ver, cópiate la línea 34. No, ¿Ya? coméntala y pega la línea 28. No, no, esa déjala comentada ¿Ya? y cópiala al resend y pégalo abajo, en la línea 34. Abajo de la línea 34. Ahí, ahí. Échalo correr. Deberíamos, creo, ver cuántas veces imprime ese valor en el HTML. Ya, Una. una vez. Y después como que se cae, ¿eh? Se cayó. Sí, pues se cayó ahora. A ver, vamos al código. Tiro el usuario admin, leo y después se cayó. Ya. Mira, lo que podríamos hacer es imprimirlo una pura vez. Y eso eh, tendrías que comentar el Sí, for y dejar tirarlo solo. fuera. Sí, pues, mira, coméntate la línea 35. Esa, coméntala. Eh, y arriba del for. No, abajo del for. ¿Ya? Pégate la línea 17 que está más arriba. Esta. Sí, esa. Sí, esa. Y esa, el console.log, reemplázalo por un res.c. Y el row, en vez de Va a i, tirar el último. 0. Cero. Guárdalo, ejecuta. No. Se cayó. ¿Qué te dice? Sí. Ya. Leyó los tres. Sí. Y el express. Pues se. Copia eso y pégalo ahí. Express de cada. Parece que ¿Este? sí, el resend parece que no podemos utilizarlo para pegar el valor. Value status. El Pero usuario dice es. usa res.status status send body en reemplazo. Aquí en la 37.
Y este Rose, Ah, mira, acá te dicen que lo puedes pegar así. debería poner el Rose aquí, ¿no? Zen 200.zen. Ese es el arreglo, ¿verdad? Ese result.id, reemplázalo por el row nombre que tenéis más arriba. Sí, y ese comenta. O bórralo, porque no sirve. Está. Dale, claro, mándalo. Ah, buena, Bueno, buena. Ya, y ahora imprimamos todos los nombres. Entonces, coméntate ese y déjalo dentro del for. Coméntalo, cópialo y lo dejas abajo del console log, de arriba. Y el row 0, reemplázalo por y. Ejecútalo. ¿No? ¿Se cayó? sí. Los status. Deja de enviarle solamente una pura vez. Veamos el router index. Déjalo al lado, así como en paralelo. El router index, el index.html, el que está al lado, arriba, el user, déjalo al lado. ¿Este? ¿El Sí, index? sí, lo arrastra y déjalo al lado. Arrastra y déjalo al lado, abajito. No, me deja. Ahí, te lo marca, eso. Ahí. A ver, sube el user. Ya, más abajo, baja, hasta el final. Ya, Es esto. sí.
Que el otro sería que te retornara un JSON con los valores de la base de datos. Pero tú los quieres presentar al tiro en el frontend. Porque lo que podría... Sí, porque ahí también pues, te podríais construir un servicio backend y después otro frontend que consuma ese servicio frontend. ¿Se entiende? No. Acá tú lo que estás haciendo consulta a la base de datos. Entonces lo que tú Sí. vas a retornar un JSON, un JSON. Ya. Y ese JSON lo vaya a presentar vía REST, vía API REST. Otro frontend iría a buscar ese JSON y lo presentaría. Ah, ya. ¿Cachai? Entonces tendrías un backend y un frontend. O lo podéis dejar todo junto. Ya. O sea, la idea es que imagino yo que era como entráis y va a tener una vista de acceso, si es que existe el usuario. Entonces ahí todavía no va a mostrar nada, sino No, que va a validar, ¿cierto? no, pues te mostraría así, mira. Que al fin y al cabo te retornaría un JSON. Oye, el MacDill que fue Fortnite. Ya, lo dejamos hasta aquí entonces. Ya, pues, ¿qué decir? ¿Seguimos mañana? Ya, bacán, pues si tú podís. Ya, sigamos mañana. Ya, voy a dejar guardado. Ya una partida. Ya, dile ahí MacDill que... Entonces, ¿qué es lo que quedaría? Sería pescar. Ya estamos conectando la base de datos, estamos recorriendo los datos, ahora nos queda presentar los datos. Entonces, ¿cómo presentamos los datos? Esa es la pregunta. ¿Cómo presentamos los datos? Entonces, estamos ocupando el res.send, pero el res.send no nos deja mandar más de un mensaje a la vez, porque Más de uno. está haciendo un for. Entonces, va a ser 3 veces ese request. Bueno, tenemos 3, depende de la cantidad de datos que tengamos. Entonces, Claro, pero deja mostrar uno nomás. Exacto. Por eso cuando lo pusimos afuera, No, le dimos una posición sí. y mostró bien.
Lo otro que estoy pensando es que el valor de route lo pasemos. A ver, no, Una variable. es que ya está dentro de la variable. Si está dentro del route, esté Sí. recorriendo el route. Entonces, sí, pues, como pasarlo a una variable y después a variable presentarla. Esa parte me falta ver cómo hacerlo. Porque con send, el send solamente se puede hacer una pura vez, pues, el resend. Ya. Dale. Y ahí es donde cómo empezamos a utilizar el framework. Si el framework es el que nos da la clave, cómo se presenta ese valor en la web. Ya, entonces, en teoría, en resumen, ¿qué es lo que nos quedaría? Sería mostrar los datos, después agregarle una hoja de estilo para que se vea así como una tabla, ¿cachai? Puedes darle utilizar un framework de CSS como Bootstrap, no sé si lo hay cachado. Tú me mostraste uno. Mira. Sí, pues te acordás del formulario que te había mostrado el otro día. Ya, pues ese framework es bonito, entonces después podemos darle un- un framework de CSS para que se vea más bonito. eh, las tablas, así, con ese, ¿cachai? Entonces las tablas se podrían ver más bonitas y así, así presentamos los datos al fin y al cabo, en tablas, ¿cachai? Ah, sí. Y después vamos utilizando ya, pues después creamos otra vista para crear un usuario, creamos otra vista o en la misma vista de user el editar, el actualizar el dato del usuario y un eliminar. Y eso sería el ejemplo completo que necesitamos, pues, ¿no? Sí, eso. Ya, dale, Bueno. Bueno, ya. ya bacán. ¿Cómo, Ya nos cómo, vemos cómo te en fue? la Blaze. ¿Se entiende? Bien. Sí, bacán, bacán. ¿Se entiende? Muy peludo. Es peludo, pero se entiende. No, es que de verdad con mucha PPT no cachaba. No. Tiene sus pros y sus contras porque el profe responde el día del día. Ah, no, ya. No, porque sí, pues. No, esta cuestión es como meterle cabeza así. Mm. Por eso te decía, mejor veámoslo mañana, porque si no, no voy a estar 100% concentrado para poder ayudarte en esto. Sí, pues está bien. ¿Cachai? Porque, puta, para programar hay que meterle cabeza, ¿no? Si no, Sí, pues hay que calentarse. sí, pues, si no. Y como te digo, pues vais chocando con careta cuestiones. Ya hasta que. No, pero por lo menos ya leyó la base, que no tenía idea cómo leerla. Y ahora supone que ya están todos los plugins que debería tener el proyecto, digamos. Sí, pues. Quizá después más adelante vamos a necesitar cargar más cosas, pues. Va a depender de lo que Ah, vayamos necesitando en el camino. Recién estamos como construyendo la base. De ahí para arriba tenemos que ir construyendo la capa presentación. Y la capa presentación vamos a necesitar, como te decía, un framework para que el CSS se vea más bonito, que sea responsivo. Después, como ahí mostramos, ver cómo mostrarlo en tablas, ¿cachai? Y cómo ir así como maqueteando el dato, ¿cachai? Para que se vea bonito en el HTML, ¿cachai? ya, Es como eso. vale. Ya un pipa. Ya, compita, nos vemos. Ya, profe, vamos a Vamos, la otra consola. vamos a la batalla. Ya vamos. Chao, bro. Chao, vale. Nos vemos. Cuídate.